Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 26 de febrero de 2024. Han pasado casi 5 horas desde que la Ejecutiva Federal del Partido Socialista le ha pedido a José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado por las responsabilidades que contrajo al amparar a Koldo García, el hombre que está en el ojo del huracán de esta trama de haberse enriquecido por haber vendido durante la pandemia mascarillas. Bueno, pues 5 horas después, casi 5 horas después, el señor Ábalos se resiste todavía a abandonar el acta de diputado. Es verdad que ha renunciado a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, pero es que no es potestativo suyo mantenerla. Antes o después se hubiera reunido a la mesa de esa comisión y hubiera decidido cambiarlo como presidente. Es decir, le pueden obligar a dejarla, mientras que nadie le puede obligar a dejar si él no quiere el acta de diputado. Le pueden expulsar del grupo parlamentario, pero él con su acta debajo del brazo podría eventualmente irse al grupo mixto. No sé lo que va a decidir al final. Lo que sí que sé es que la resistencia que está ofreciendo Ábalos es algo que no tenía calculado el Partido Socialista. Esta mañana, como les decía, se ha reunido la Ejecutiva Federal del PSOE y por unanimidad ha tomado un acuerdo que inmediatamente después, en la rueda de prensa, ante toda la sociedad española, ha comunicado Esther Peña, la portavoz de la Ejecutiva. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Bueno, pues no se ha producido en las próximas 4 horas, porque ya han pasado casi 5 y Ábalos todavía mantiene, como les decía hace un instante, el acta de diputado. Es verdad que el partido pues tiene que calibrar las consecuencias de enfadarse con Ábalos. No tengo que recordarles que Ábalos fue el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez durante más de 3 años. Era el ministro más influyente del gobierno, el hombre que tenía, digamos, la capacidad de despachar a diario con Pedro Sánchez y además era el número 3 del Partido Socialista, es decir, que tenía poder en las dos grandes instituciones controladas por el sanchismo, el gobierno por una parte y Ferraz por otra parte. De tal manera que ellos saben que hay muchas cosas que Ábalos, si quiere irse por las malas, pues puede ir contando y les puede meter en muchos líos. De ahí que esta mañana Esther Peña, después de hacer ese anuncio que acaban de escuchar, se les hicieran elogios del señor Ábalos para que nadie pudiera llegar a la conclusión de que lo están degradando, digamos, con el sonido de los tambores que suenan a las películas del oeste. Sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha y de cada una de las instituciones en las que estamos representados. Por lo tanto, que el señor Ábalos no pueda decir que es que me han vituperado, que me han pisoteado, que han mancillado mi nombre o mi honor. Ahí está, digamos, esa especie de elogio póstumo, por otra parte, políticamente póstumo, que le ha dirigido la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que no solo ha dado el anuncio, no solo ha salido ante los medios de comunicación para hacer ese anuncio de la petición del acta de Ábalos, ha salido también para hacer un segundo anuncio. También quiero comentarles que de manera inmediata el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época de la pandemia del coronavirus. Claro, si descontextualizamos este anuncio, pues uno podría llegar a la equivocada conclusión de que el Partido Socialista se ha convertido en un partido completamente transparente que lo que quiere no solo es que Ábalos deje de ser diputado, sino que además quiere una comisión de investigación que llegue hasta el final para saber hasta dónde llegó la corrupción de Koldo García. El problema es que el Partido Socialista no se queda ahí. El Partido Socialista no quiere investigar solo a Ábalos, no tiene más remedio que investigar a Ábalos, porque lo que no tendría un pase es querer investigar a los demás y no investigar lo que en este momento está exigiendo la propia Ejecutiva Federal, la petición del acta de José Luis Ábalos. Lo que quiere el Partido Socialista es que todos pasen por el trago de ser investigados por el Congreso. Y cuando digo todos, es decir, todas las administraciones públicas. Están pensando en una en concreto, esto ya lo sabemos todos, en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Por qué lo digo?
Pues porque ya Esther Peña se ha puesto la venda antes de recibir la herida. Hay que estar muy atentos. Se observan algún pero, pequeñas o grandes reticencias, incluso excusas peregrinas para no apoyar esta comisión de investigación. Yo me preguntaría a qué obedecen. ¿Por qué esos conatos de miedo? ¿Por qué ese posible susto, amedrentamiento o temor? Bueno, lo que nos estaba diciendo efectivamente es que ya daba por hecho que el Partido Popular, cosa que ha ocurrido y luego lo escucharemos enseguida, pues iba a poner pegas a esta petición de hacer una comisión de investigación, digamos, que sea capaz de revisar todos los contratos que se suscribieron en todas las administraciones territoriales durante la pandemia. Les decía hace un instante, y no es ningún secreto, ¿en quién estaba pensando el Partido Socialista? ¿En quién quiere, digamos, apoyarse para que el ventilador no solo, digamos, arrastre por el barro el nombre de Ábalos? En el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Ha quedado inequívocamente claro la primera vez, cronológicamente hablando, cuando ha hablado Esther Peña. A mí me abochorna, ¿no?, y a nuestra organización, todo lo que hemos conocido, y me da igual el caso del comisionista Ayuso, me da igual la cuestión del supuesto Koldo García, es absolutamente asqueroso todo lo relacionado con ese momento en el que algunos, ante unas situaciones de dificultad como las que vivimos, quisieron o parecieron que se pudieron lucrar, ¿no? Por tanto, entendemos que esta comisión tiene mucho sentido y que pene o que pague, mejor dicho, quien en algún momento del desarrollo de esa pandemia y a través de contratos públicos hizo lo que no debió. Así como quien no quiere la cosa, ya ha equiparado los dos casos. Exactamente lo mismo que hizo Pedro Sánchez a finales de la semana pasada. Oiga, si tenemos aquí a una oveja negra que se llama Koldo García, pues que pague por ser oveja negra, pero no somos los únicos que tienen ovejas negras y yo quiero que suene el nombre de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. A pesar de que el hermano de la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido investigado y por 2 veces la Fiscalía ha archivado la investigación porque no ha descubierto nada bochornoso, ilegal o corrupto en la conducta del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pero eso al Partido Socialista le da igual. En este momento del partido lo que le importa es equiparar el caso de Ábalos con el caso de Tomás Díaz Ayuso. Y no está solo en esa, digamos, campaña. Le siguen, por supuesto, todos los miembros del gobierno, sean o no sean del Partido Socialista. Ha debido haber argumentario y hasta el señor Escrivá, que no es militante del Partido Socialista, se ha sumado a esta especie de, ¿cómo llamarlo?, de humillación pública, el hermano de Isabel Díaz Ayuso. El que unas personas aprovecharan una relajación de los sistemas de licitación y contratación para aprovecharse con mascarillas, lo hemos visto también en episodios de la Comunidad de Madrid, donde a lo mejor realmente lo hicieron con más agudeza para evitar problemas penales. Mire usted, es decir, gente indeseable la hay en todas partes, desgraciadamente, y aquí también, y lo ha habido durante la pandemia. Igual de indeseables, ¿no, señor Escrivá? Unos más indeseables que otros, lo que pasa es que unos son más listos. O sea, el señor Tomás Díaz Ayuso, según su opinión, lo que hizo fue lo mismo que el señor Koldo García, lo que pasa es que fue más listo y no ha dejado que lo pillen. Esta es la explicación que públicamente ha dado el ministro Escrivá. Bueno, pues muy bien, esto es lo que se despacha. Lo que se despacha del gobierno y lo que despachan también los socios del gobierno. Porque este gobierno, ya saben ustedes, que para estar en el gobierno necesita socios, en la izquierda. Y hoy la izquierda, como un solo hombre, en otras cosas está dividida, en esto no. Hoy uno escucha a los portavoces de Sumar, escucha a los portavoces de Podemos y escuchan exactamente la misma melodía, con la misma interpretación, con la misma versión. Para empezar, el señor Urtasun. Nosotros también apoyaremos una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados donde puedan esclarecerse los hechos vinculados a este caso, pero también a los casos anteriores que han salido en prensa y que han sido objeto de discusión de casos de corrupción vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia. Los que han salido en prensa ya sabemos cuáles son. Isa Serra es Podemos, no es Sumar, pero en esto les digo, tocan exactamente la misma canción. Y además con los mismos instrumentos. Bueno, Isa Serra ni siquiera habla de los casos que han salido en la prensa, no. Los cita con nombres y apellidos. Propondremos al conjunto del bloque democrático una comisión para investigar la corrupción durante la pandemia, los contratos de emergencia que se hicieron durante la pandemia y si hubo comisiones, ¿no? Todos los contratos durante la situación de emergencia sanitaria, también por supuesto los del señor
Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso. Para que no quede a la interpretación de nadie, ahí están nombres y apellidos. Insisto, quien marcó este camino fue Pedro Sánchez a finales de la semana pasada. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha estado en Antena 3 y naturalmente estaba francamente dolida con el comportamiento. Ha estado antes de que se produjeran todo este rosario de declaraciones, porque todo lo que acabamos de escuchar es posterior al momento en el que Esther Peña anuncia que el Partido Socialista impulsará una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Sospechábamos que le iban a pedir el acta de diputado, pero todavía no se había producido. Isabel Díaz Ayuso había estado en Antena 3 con carácter previo, por lo tanto no sabía que, digamos, el argumentario de Sánchez iba a ser utilizado por los demás miembros del gobierno o por los demás líderes de la izquierda española. Pero le bastaba lo que le había escuchado a Sánchez para hacer una especie de alegato casi a la desesperada, tratando de establecer diferencias, que las hay, y muchas, entre un caso y otro caso. Sánchez está obsesionado conmigo, eso es evidente, y que el presidente del gobierno utilice su poder contra un ciudadano que no está en política, que lo haga de esa manera mezquina, mintiendo además sobre la situación de un comercial que lleva casi 30 años en el mismo sector de venta de material sanitario, que cuando llegó a la fiscalía, a las dos fiscalías, ni siquiera se admitieron, ni siquiera ha pasado por un juicio, es que directamente se archivaron porque no había nada, vieron que su patrimonio era el mismo de hacía 10 años. Lo que ha tenido que soportar un ciudadano anónimo por ser mi hermano es de no creer. Pero que encima siga de manera miserable el presidente del gobierno haciendo lo propio, todos tenemos familia. ¿Alguien puede entender lo que significa eso? Es que no hay derecho a que haga algo así. Se refiere al presidente del gobierno, insisto, porque en ese momento no sabía que iban a hacer lo mismo que el presidente del gobierno, todas las personas a las que hemos escuchado hace un instante. Cuando ya se ha producido esa especie de aluvión, esa especie de procesión argumental, siguiendo el paso que había marcado el presidente del gobierno, lo que ha hecho la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, es decir, el gabinete de la presidenta, es difundir un documento en el que marca las 4 diferencias entre Ábalos y la Comunidad de Madrid. Se lo leo porque es fácil. Punto número 1. Lo de Ábalos es una trama que implica diferentes organismos, ministerios y comunidades autónomas. Punto número 2. Las compras fueron ordenadas desde el Ministerio de Transportes. Punto número 3. Hay decenas de millones, parece que en algunos, en Brasil y en Luxemburgo. Y punto número 4. La empresa no se dedicaba a comprar material sanitario y no tenía facturación. La comparación con el caso de Ayuso, otros 4 puntos. Punto número 1. La comunidad contrató las mascarillas a través del portal de contratación y está publicado en el portal de transparencia. Punto número 2. No hubo una orden de la Comunidad de Madrid, no hubo privilegios ni pagos por adelantado. Punto número 3. Tomás era profesional del sector sanitario desde hacía 29 años con numerosos contactos en China. Y punto número 4. No hubo enchufe. La presidenta se enteró cuando Pablo Casado buscó un caso falso de corrupción para chantajearla y que abandonara la intención de presidir el Partido Popular de Madrid. Sobre este cuarto punto también ha hablado antes de esta nota que les acabo de leer textualmente la propia presidenta, porque es otra diferencia que ella encuentra entre lo que está pasando con Ábalos y lo que pasó presuntamente con su hermano. Lo de Ábalos está claramente incurso en un problema de corrupción. En opinión de Isabel Díaz Ayuso, lo de su hermano no. Lo de su hermano tenía una etiología completamente distinta. Quiero recordarle que todo esto no viene porque el Partido Popular quisiera investigar una supuesta corrupción, que no había. Esto viene porque el Partido Popular quiso destruirme, la anterior dirección, y esto fue lo que causó la salida de la anterior dirección. No investigaban corrupción, buscaban otra cosa muy distinta, y Sánchez se ampara en esa mentira para estar, después de 4 años, injuriando a un ciudadano anónimo al que le han llegado a poner la cara en una lona de no sé cuántos metros en la calle Goya y le han estado persiguiendo, y a sus hijas poniéndole cámaras de televisión en su colegio. Bueno, ¿quién está al lado de Isabel Díaz Ayuso? Naturalmente sus comilitones, es decir, las personas de su partido, empezando naturalmente por la Asamblea de Madrid. Ella es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y también del Partido Popular en Madrid. Y el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, ha hecho unas declaraciones exactamente en la misma dirección que su jefa. Cuando un contrato
que es sabido, que es absolutamente legal, absolutamente legítimo, que ha sido revisado por la intervención de la Comunidad de Madrid, por la abogacía de la Comunidad de Madrid, por la Fiscalía y por la Fiscalía Europea, el contrato más escrutado de la historia de la pandemia. Si se sigue insistiendo en llevar a esa persona a cualquier órgano solo por hacer daño a la presidenta, al Gobierno de la Comunidad de Madrid o al Partido Popular, creo que es embarrar. Embarrar es una actividad, no solo en el caso del Partido Socialista, tengo que decir, si queremos ser objetivos, la técnica del ventilador, de la que hemos hablado tantas veces, la utilizan todos. Cuando uno tiene que guardar sus propias miserias, lo que hace es que pone el ventilador diciendo, bueno, vamos a ver que las miserias de todos corran, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, haciendo equiparaciones manifiestamente injustas, porque no tiene nada que ver, como ha quedado claro, yo creo que durante todo este tiempo, sobre todo porque así lo ha dicho la justicia, si no es una cuestión opinable. Es que se investigó, lo decía bien Carlos Díaz Pache, se investigó hasta por activa, por pasiva y por perifrástica los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso, y al final ni en España ni en Europa encontraron nada que fuera investigable, que fuera censurable. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. Bueno, también ha ayudado a Isabel Díaz Ayuso. ¿Sabes cuál es el sinónimo de tranquilidad, serenidad y paz para un inversor inmobiliario? Mundial Rooms Real Estate, especialistas en la gestión patrimonial de activos inmobiliarios. Maximizamos el valor y rentabilidad de su vivienda. Atención personalizada al alquiler y venta de propiedades. Encuéntranos en mundialrooms.com, el verdadero gestor patrimonial de Madrid. Naturalmente la dirección nacional del Partido Popular, no solo ha sido el Partido Popular de Madrid quien se ha alineado con la presidenta, sino también el portavoz del Partido Popular Nacional, Borja Semper, que ha dicho esto. Que el presidente del Gobierno señale a un particular acusándole de corrupción es indignante, porque ese particular, y estamos hablando del familiar de la señora Ayuso, ha sido tanto por la Fiscalía Española como la Fiscalía Europea, no declaró inocente, sino que han declarado que no había hechos que investigar. Y una vez que ha salido en defensa de Isabel Díaz Ayuso, ¿dónde ha querido poner el foco Borja Semper? Naturalmente donde le conviene, que es en la presunta corrupción de José Luis Ábalos, o por lo menos del protegido de José Luis Ábalos, que se llama Koldo García. Bueno, lo primero que ha dicho Borja Semper, para dejarlo claro, es, oiga, la comisión de investigación que está pidiendo el Partido Socialista huele a chamusquina. ¿Por qué huele a chamusquina? No nos fiamos nada de una comisión de investigación que se vaya a constituir y a celebrar en una institución como es el Congreso de los Diputados, cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama. Entenderán ustedes y los ciudadanos nuestras serias prevenciones. Nosotros vamos a presentar una comisión de investigación en el Senado. Eso también se lo puedo adelantar. En el Senado ya saben ustedes que el Partido Popular tiene mayoría. Y por lo tanto, pues allí las comparecencias serán las que quiera el Partido Popular y no bailarán al son de lo que marque la mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Segunda idea que ha querido utilizar Borja Semper en su comparecencia pública de esta mañana. Y aquí lo que hay es una supuesta trama de corrupción que conocía el presidente del Gobierno y que afecta a los expresidentes de Canarias y Baleares, al ministro de Interior, al de Transportes y al exministro de Sanidad y actual candidato y responsable del Partido Socialista en Cataluña. Bueno, hay que decir que aquí no ha habido variación en lo que era el plan que con carácter previo ya había diseñado el Partido Popular, porque antes de saber que la Ejecutiva Federal iba a pedir el acta Ábalos y que iba a abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, ya sabíamos, está publicado en todos los medios de comunicación de hoy lunes, que habían diseñado en el Partido Popular una estrategia para utilizar el caso Ábalos como gran argumento de acoso y derribo al Partido Socialista, al partido gobernante y en concreto a Pedro Sánchez, hasta el punto de que todas las preguntas de la sesión de control pasado mañana irán dirigidas en esa materia. Y además sabíamos también que querían abrir el abanico y no circunscribirse solo a Ábalos, sino también en lo que había pasado en Baleares, cuando era la presidenta del Congreso, presidenta de esa comunidad autónoma, lo que había pasado en Canarias y la implicación que según el Partido Popular también hay que derivar de la actuación de Santos Cerdán, que es el actual número 3 del partido. No es creíble que quien trajo al señor Koldo de Navarra, que es el señor Santos Cerdán, que viajaban con el coche del presidente en aquellas primarias, no estén salpicados por esta trama. No es creíble.
Yo creo que se refería a todos ellos porque sabe el Partido Popular que todos ellos van a tener que dar explicaciones. Cuando digo todos ellos, me presento a los presidentes autonómicos que suscribieron acuerdos con la empresa de Koldo García y también Santos Cerdán, que es el que introdujo a Koldo García en la vida interna del Partido Socialista. Es más, Borja Semper cree, y así lo ha dicho esta mañana, que José Luis Ábalos se refería a ellos cuando el sábado por la tarde, creo que fue el sábado, no me quiero equivocar, juraría que fue el sábado por la tarde en La Sexta, dijo que había personalidades de su partido que tenían que soportar a sus espaldas todavía, digamos, cargas morales peores que las que él tenía que soportar por haber tenido como número 2, como brazo derecho, a Koldo García. ¿A quién se refería cuando hizo esa referencia? Eso es lo que quiere saber Borja Semper. Se refiere a ellos cuando dice que llevan a sus espaldas hechos más graves. Este mismo sábado, en una televisión de ámbito nacional, que tire de la manta al señor Ábalos, si le vale como recomendación. Que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Bueno, no sé si le van a dejar tirado o no, pero que desde luego hay un cierto miedo a que Ábalos hable, lo comentábamos al principio del programa, es evidente. Y el hecho de que Ábalos esté todavía deshojando la margarita y no sepamos si va a abandonar el acta de diputado, a mí me parece, y así lo interpreto, que es como una especie de posición negociadora. Oye, o me proteges, tú lo que me estás pidiendo es que renuncie a mi sueldo y además que renuncie a mi protección como aforado en el Congreso de los Diputados y que por lo tanto a partir de ahora no tenga ninguna protección judicial. Bueno, pues para que yo pague ese precio tendrás que buscarme algún tipo de garantía de que yo no voy a acabar a los pies de los caballos. Yo interpreto que esa es la negociación que está manteniendo. ¿Con quién? No lo sé. Dijo en la entrevista del domingo por la tarde que hablaba todos los días con Santos Cerdán. A lo mejor está hablando con Santos Cerdán, no sé con quién está hablando, pero desde luego con alguien está hablando porque si no ya habría anunciado que abandona su acta de diputado sin condiciones. Si todavía la mantiene es porque está negociando algo. Ignoro qué es lo que está negociando, pero a mí me parece que está negociando algo y ya verán ustedes cómo hay novedades en las próximas horas o como muy tarde en los próximos días. Bueno, un discurso muy parecido al que ha hecho Borja Semper, el Partido Popular, es el que está también protagonizando Vox, que es el otro gran partido en el bloque del centro-derecha. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha dicho para empezar esto. Si hablamos de responsabilidad política, es el momento de empezar por el primero, por el señor Pedro Sánchez, de seguir con aquellos que ostentaron cargos como presidentes autonómicos en esas regiones, por cierto, una de las cuales está sentada y es presidenta del Congreso de los Diputados y es la tercera autoridad del Estado, la señora Armengol. Por lo tanto, también comparte con el señor Semper, el señor Garriga, la idea de que aquí hay muchos implicados y que la trama es mucho más amplia. Hay que investigar toda la trama. Y no solo hay que investigarla en el Congreso de los Diputados, que es donde quiere el PSOE, no solo hay que investigarla en el Senado, que es donde quiere el Partido Popular, porque allí tiene mayoría, también hay que investigarla en las comunidades autónomas, porque ahí es donde Vox tiene, en algunas de ellas, mando en plaza. Vamos a pedir esas comisiones de investigación parlamentarias en las regiones, como saben, donde se firmaron esos contratos. Vamos a pedir también a los gobiernos autonómicos, en algunos de los cuales nosotros tenemos capacidad de condicionar, que se personen como acusación particular para llegar hasta el final. Bueno, no sé lo que pasará, pero ya verán ustedes cómo hay novedades dentro de muy pocas horas. Porque Ábalos al final haya renunciado al acta o porque haya decidido no renunciar al acta. En cualquier caso, sea lo que sea, habrá novedades y las estaremos comentando. Este es un asunto que ha desplazado el otro gran asunto de interés, que es el de la negociación de la ley de amnistía. Solo dos novedades en torno a esto. Ya saben que el plazo acaba el día 7, después de la ampliación del plazo que se concedió el Partido Socialista, tiene hasta el 7 de marzo para llegar a un acuerdo con Junts. Hay un asunto que desde luego no es nada grato para nadie es para nadie, y es que el negociador de Junts ha sufrido un infarto. Jordi Turull está ingresado en un hospital porque ha sufrido una insuficiencia cardíaca mientras estaba protagonizando unos actos. Ya saben que Jordi Turull era el interlocutor de Junts con el gobierno y por lo tanto pues vamos a ver cómo sale ese trance. Ojalá salga con bien. Esto para empezar, que no haya ningún tipo de duda en ese deseo que de verdad formulo de una manera sincera. Y la otra novedad son unas declaraciones que desde luego al gobierno le habrán sentado a cuerno quemado, protagonizadas por Jesús Barrientos, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Juez, señor ministro de Justicia, señor Bolaños, escuche lo que dicen los jueces, en voz alta, sin enmascararse. Lo digo porque usted algunas veces nos hace pensar que los burros vuelan, y los burros no vuelan. Los jueces piensan.
Una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia con los debates académicos suscitados por la llamada Ley de Amnistía, actualmente en tramitación parlamentaria. Lunes 26 de febrero de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Continúan las protestas del sector primario. Este lunes las 3 organizaciones agrarias mayoritarias han organizado una gran tractorada que está recorriendo las principales calles de Madrid. El Paseo de la Castellana, desde el Ministerio de Agricultura en Atocha hasta la sede de las instituciones europeas. A bordo de 100 tractores, los organizadores estiman la participación en 20.000 personas, mientras que la delegación del Gobierno rebaja esta cifra hasta los 5.000 agricultores. En cualquier caso, es la manifestación agraria más multitudinaria desde que comenzaron las protestas. Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente. Los agricultores piden menos burocracia y precios más justos. Pedro Barato es el presidente de Asaja. Hay que cambiar la política agrícola común radical y se cambia dejando al agricultor en paz y dejando al agricultor que haga lo que tiene que hacer, que es lo que sabemos hacer. ¿Quién sabe mejor hacer? El que está en el despacho en Bruselas o cualquier agricultor de donde sea, de Alicante, de León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, ¿de dónde? Basta ya. Esto es una reconversión silenciosa para que el campo español agonice y no lo vamos a permitir. La manifestación de Madrid coincide con una reunión de los ministros de Agricultura europeos en Bruselas. En la capital comunitaria, más de 1.000 tractores han rodeado desde primera hora de la mañana el distrito europeo, donde sí que ha habido enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza de seguridad, con barricadas de neumáticos, piquetes y petardos contra los edificios de la Unión Europea. Los trabajadores del campo presionan a los ministros que están allí reunidos. Mientras tanto, los 27 intentan aplacar la ira del campo y ganarse su confianza con propuestas que satisfagan sus reivindicaciones. A su llegada a la reunión, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha insistido en la importancia de que esta reunión ofrezca soluciones urgentes. No podemos quedarnos cortos. Creo que la Comisión Europea tiene que dar un paso adelante, no solo en relación con las propuestas que ha planteado, sino en la respuesta al tema que tenemos ante nosotros, porque efectivamente a un gran desafío europeo hace falta una gran respuesta europea. Y este lunes el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de la encuesta de condiciones de vida. Según esta encuesta, el porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social volvió a aumentar en España en 2023 en el 26,5%, medio punto más que el año anterior. Además, el porcentaje de población en situación de carencia material y social severa se ha visto incrementado hasta el 9%. Leticia Vaquero. Un porcentaje que curiosamente y lamentablemente está 2 puntos por encima que en los peores momentos de la crisis financiera. Mientras tanto, el Gobierno sube el salario mínimo, presume del despliegue del ingreso mínimo vital y lanza planes contra la pobreza energética. El último hace solo un mes, pero de poco sirve cuando nunca antes había registrado en España un porcentaje tan alto de personas que no pueden tener sus casas a la temperatura adecuada. En 2023 ha llegado al 21% de los hogares, el doble que durante la crisis financiera con el Partido Popular en el Gobierno. Pero en el caso de los jóvenes es aún peor porque asciende al 23%, casi 1 de cada 4 pasan frío en invierno. Según la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE, los españoles ahora somos más pobres que hace 15 años si atendemos a lo que comemos. Casi el 7% de la población no puede permitirse comer carne o pescado cada 2 días. Es el triple que durante la crisis financiera y aún así el presidente en diciembre anunció la extensión durante el primer tramo del año 2024, el primer semestre, del IVA al 0% de los alimentos básicos. Pero entre los básicos no incluyen ni a la carne ni al pescado, cuyo IVA asciende al 10% frente al 4 o el 5% de Francia o Italia. Pero la cosa no termina ahí, tampoco en la crisis financiera llegamos al porcentaje del 14% de personas que ha tenido retrasos en el pago de la hipoteca o de préstamos. Lo mismo ocurre con los hogares que no pueden hacer frente a imprevistos económicos, que viven al día y que ascienden al 37%, el peor dato desde 2016. Estamos pendientes también de Valencia, donde hoy se cumplen 4 días desde que el pasado jueves se declarase el incendio de un bloque residencial de 14 plantas en el que fallecieron 10 personas y casi 500 perdieron su hogar. La causa más probable del siniestro, que se desprende del informe preliminar de la investigación, es que el fuego pudo haberse originado por un cortocircuito en el mecanismo del toldo del apartamento 86. Ángeles Hernández.
De momento se conoce que la policía científica ha accedido a la vivienda número 86 donde se originó el fuego. Según avanza el diario Las Provincias, todo apunta a que un cortocircuito es la principal hipótesis que barajan los especialistas. Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, no ha dado detalles de la causa. Insiste en el secreto de sumario con el fin de proteger los datos policiales, la intimidad de las víctimas y sus familiares. La policía científica ya ha salido del edificio. Ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación, si hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la investigación, lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo, está hecho. Está finalizado. A su vez, ya se han anunciado las primeras ayudas para los afectados. Todos los inquilinos recibirán hasta 10.000 euros para ropa y comida y ayudas de hasta 1.500 euros para alquileres. La Guardia Civil ha detenido a la madre y al padrastro de una menor de 12 años de Malagón, en Ciudad Real, a la que iban a obligar a contraer matrimonio a cambio de 3.000 euros en Granada. María García. La operación se inició a finales de enero cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de unos menores en la localidad de Malagón, Ciudad Real, que podrían encontrarse en situación de desamparo. Según la información recibida por los agentes, uno de estos menores había manifestado a su entorno social que estaba recibiendo agresiones físicas habituales por parte de su madre y que no quería estar en su domicilio. Los agentes pudieron averiguar que la menor de tan solo 12 años había informado a su círculo cercano que sus padres iban a casarla por 3.000 euros, por lo que la Guardia Civil arrestó a los padres por un presunto delito contra la libertad. En el momento de la detención, el padrastro portaba en uno de los bolsillos del pantalón 3.800 euros, ante lo cual dijo que ese dinero lo había ganado durante la campaña de recogida de aceituna, pero los agentes comprobaron que esa afirmación era falsa. La menor se encuentra ahora bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Y sobre la guerra entre Israel y Hamas terminamos contándoles que el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, ha anunciado su dimisión y la disolución de su gobierno. La dimisión tiene lugar cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha revelado que su plan es controlar completamente Gaza. Estados Unidos, en cambio, prefería que algún tipo de autoridad palestina se hiciera cargo del territorio tras la guerra. Tiene todos los detalles Verónica Jorro. La dimisión ha tenido lugar en Ramallah, en una reunión con todo el gabinete y en la que el primer ministro ha explicado que esta decisión llega ante los acontecimientos políticos, económicos y de seguridad en la Franja de Gaza y la escalada sin precedentes en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Esta renuncia en bloque llega en un momento en el que se discute el plan de posguerra en el enclave, con la incógnita sobre qué entidad asumirá el control civil de la franja, donde Israel no va a consentir que los terroristas de Hamas retomen el poder. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, aboga porque sea la Autoridad Nacional Palestina la que asuma las funciones ejecutivas en la Franja de Gaza cuando acabe la guerra, después de que Hamas los expulsara en 2007, aunque Israel se ha mostrado reticente. Hoy el alto representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha acusado a Israel de liberar a miembros de Hamas y haber dejado en prisión a miembros de Al-Fatah, que dice abogan por una solución pacífica del conflicto. El gobierno de Israel ha liberado, entre otros, al que ahora está en Gaza y ha sido el cerebro de esos atentados. En cambio, a los principales líderes palestinos que son partidarios de una solución pactada y que llevan muchos años en la cárcel, no los ha liberado. Además, hoy el ejército de Israel ha llevado a cabo bombardeos contra objetivos terroristas de Hezbollah en el Valle de la Beca, uno de los principales bastiones de este grupo terrorista en el este del Líbano. Se trata del primer ataque de este tipo en el marco de los enfrentamientos de las últimas semanas en la frontera, como consecuencia de los ataques ejecutados por Hamas el 7 de octubre de 2023. En casa de Herrero, Es Radio.